Buenos días a todos. Estamos convocados esta mañana por la poesía de Nancy Morejón, quien es una de las voces imprescindibles del panorama poético cubano contemporáneo y, por supuesto, creo que de la historia de la literatura cubana. Se van a presentar en estos momentos dos nuevos libros de Nancy. Una selección de 100 poemas de Nancy Morejón que titulamos Cantares, preparada por mí, y vamos a presentar La Silla Dorada, que es una edición de Letras Cubanas, una antología de Juana María Cordón Scott, editada por Leonardo Camargo, quien va a tener a su cargo la presentación. Y voy a comenzar yo hablando de esta edición de Cantares que hemos preparado en Ediciones Matanzas. Antes de leer las breves palabras que preparé para la ocasión, quiero referirme brevemente a la cercanía de Nancy Morejón con Ediciones Matanzas, que empezaron mucho antes, desde Ediciones Vigía, y quizás mucho antes, desde que Nancy apareció muchas veces en algunas de las numerosas tertulias, encuentros literarios, festivales, eventos que se desarrollaban en Matanzas. Yo la recuerdo en los miércoles de poesía, los tradicionales miércoles de poesía que hemos rescatado recientemente a propósito del bicentenario José Jacinto Milanés, siendo presentada por Carinda Oliver Laura y leyendo algunos de los poemas que escribía entonces. Estamos hablando del año 83. Donde ya, bueno, por supuesto, Nancy exhibía una obra que había comenzado con mutismo, Richard trajo su flauta, y que ha llegado a lo que es hoy reconocido como una de las voces más importantes de la poesía cubana, latinoamericana, caribeña y por qué no del idioma. Mi cercanía más entrañable con Nancy fue a partir de Ediciones Vigía. Publicamos muy tempranamente, en los primeros años, los inicios de Vigía, una hermosísima plaqueta, La Dama del Unicornio, y elegía Las Conversaciones, que complació mucho a Nancy, y no tardó mucho en que volvieran a aparecer otras ediciones, como El Río Martín Pérez, que es una selección que hicimos entonces de su poesía, con poemas prácticamente casi todos inéditos entonces, y posteriormente han aparecido otras muchas ediciones en Vigía. Ediciones Matanzas tímidamente se había acercado a la obra de Nancy Morejón en su colección Manglar y Güero, una colección que descansa bajo la égida de Juan Francisco Manzano, y nos pareció muy bien, a propósito del año en que le dedicaron la feria a Nancy, incluirla en esa colección, con una colección homenaje a grandes escritores. Y allí publicamos la selección Entre Leopardo, que es una parte de su libro, una sección de su libro Piedra Pulida, libro que presentamos muy especialmente en Matanzas también en los años 80, ya sea en los momentos en que apareció el libro, ¿no? 86. Entonces, este libro de Nancy Morejón viene a ser como el colofón de todo lo que yo, como editor, como escritor también y como amigo de Nancy, he podido hacer confluir en estas páginas. El hecho de proponer una edición para celebrar los 70 años de Nancy, pues implicaba un reto y un empeño, y eso hemos tratado de hacer en Ediciones Matanzas. Johan Enrique Trujillo asumió el diseño del libro, es el joven que está ahora mismo haciendo la foto, y a Nancy le complació mucho. Es un reto también porque Nancy, además de una excelente poeta, es una excelente pintora, y sus libros ha tenido libros muy bellos, y nosotros queríamos que este no dejara de ser otro hermoso libro, ¿no?, de Nancy y de Ediciones Matanzas. Entonces voy a leer brevemente estos cantares, o la voz cantante de Nancy Morejón. Bajo el título Cantares puede reunirse toda la obra poética de Nancy Morejón, no solo porque la música sea uno de los atributos más obvios, ni porque cantar sea pieza emblemática dentro de su radiante quehacer, ni porque el poema quizás devenga su arte poética, sino porque se trata de uno de esos poemas que, despojados de imágenes y tropos, de gravedad y fronda, va a las esencias, uno de esos poemas que han estado siempre esperando por el elegido para transcribirlo,
que parecen no haber sido escritos por nadie, esas índoles las encuentro en la poesía toda de Nancy Morejón. A manera de pórtico es Cantares quien anuncia la fiesta de los sentidos, del verbo, del acto íntimo de legítima humanidad, que es leer a Nancy. Que un poema amoroso habla de la amistad o la familia, recuerda un paisaje de la infancia, se ruborice ante una puesta de sol o la exuberancia de la naturaleza, cante alto a la patria y a la vida pequeña, cotidiana, a los seres comunes, al dolor ancestral, todo a un mismo tiempo, es propio de su poesía. A pesar de ello, he preferido proponer al lector una muestra de 100 poemas en apartados que intentan un criterio temático, claro que escurridizo por riesgoso, claro que refutable. El primero, Los Buenos Días, reúne poemas de franca temática familiar, en la que no solo están los seres más cercanos de la poeta, sino, y sobre todo, miradas introspectivas hacia su propia existencia de mujer negra y humilde que se sabe de una estirpe. La segunda sección, A través del cristal, recoge homenajes, cercanías, casi filiales a veces, entrañables siempre. El tema de la negritud, desde la pertenencia a un linaje y a un lamento, a los conceptos de la racialidad y la mirada aguda, drástica y agónica y hasta sarcástica, van en el apartado tercero, Amo a mi amo. En Nunca vi grandes lados, cuarta parte de Cantares, se juntan los que pudieran ser sus poemas humanos, la noble sombra de César Vallejo gravitando. Los poemas de tema amoroso van en la quinta sección, Trasmundo, mientras que la sexta, Círculos de Oro, reúne sus cantos a la naturaleza, al paisaje, tan humanos, de una percepción muy singular. La sexta parte, muy breve, titulada Ave y el viento, agrupa sus poemas gallegos, hondo lirismo, homenaje en memoria a Galicia. La pintura, los retratos tienen su galería en el capítulo octavo, En la luz de un pincel. Pintora ella misma da cuenta aquí del poderoso pincel de su palabra. He querido a manera de epílogo cerrar esta selección con el poema La Claridad. Naces y mueres, claridad, nacemos y morimos en esta isla de la borrasca. Ven hacia mí, ay, cántame pájaro de Cuba, en la frescura de la patria. Cierra esta edición de Cantares 100 poemas de Nancy Morejón con 2 apéndices. En uno, notas críticas sobre su obra poética, la significación de esta para las letras cubanas, caribeñas, universales, y una selección de poemas dedicados a Nancy que abre con Nicolás Guillén, padre tutelar. Desde que Nancy Morejón apareció en Ediciones Vigía con ese emblemático poema que es Elegía de las Conversaciones, ella y su obra se me han convertido en cercanía entrañable. Muchas veces volví a sus textos como editor, como lector, como el poeta que lee a otro poeta, con todos sus dobleces, derrumbes y victorias. Una breve selección de poemas de Nancy publiqué en la colección Manglar y Güero que concebí desde Ediciones Matanzas, bajo la égida del poeta Juan Francisco Manzano, quien la acogió en su campesina sombra como una hija, como compañera en el pedregoso y extraordinario camino de la poesía. Pero este empeño es un libro que celebra los 70 años de luz y existencia para la poesía. Ha sido extenso e intenso y grato, doblemente grato. La gratitud de Nancy Morejón, la gracia, con mayúsculas, de Nancy Morejón, las gracias a Nancy Morejón. Ediciones Matanzas intenta un coro para entonar estos cantares. La voz solista es plena, quiero decir, la voz cantante, la voz de Nancy. Ojalá que el coro, cuando alce su plegaria, sea escuchado. Muchas gracias. Bueno, pienso que hay algo que ha señalado Alfredo que alegra a letras cubanas y alegra el libro La Silla Dorada, porque él hacía referencia a la capacidad pictórica de Nancy y no solo con el lenguaje. Y precisamente la cubierta de La Silla Dorada, el libro preparado por letras cubanas, es una obra de Nancy Morejón. Como pienso que hay una serie de dibujos de Nancy que debería ser recogida en algún momento como conjunto y que refleja muy bien su capacidad de plasmar desde el punto de vista pictórico también algunas de las concesiones que están, de las temáticas que aparecen a lo largo de toda su obra poética. La Silla Dorada no llega a los 100 poemas que llega a Cantares, apenas llega a la mitad y 2 más, es decir, 52 poemas que fueron recogidos por la uruguaya Juana María Pontones Cook, que también es autora del prólogo del libro,
La Silla Dorada. Es una estudiosa profunda de la obra de Nancy y ha publicado en Cuba también otros textos que abordan la poesía de Nancy de manera global, pero también de manera muy intensa. Este libro, La Silla Dorada, está organizado en 9 álbumes que incluyen los siguientes temas: la familia y la genealogía matrilineal, la imagen paterna, la ciudad de La Habana, el barrio de los sitios y su cotidianidad, la revolución cubana, la africanía, la espiritualidad sacromágica afrocubana, como le llama Juana María, la mujer negra y el exilio. Pienso que esto obedece lógicamente a la selección de Juana María y puede ser organizada la obra de Nancy en muchos bloques temáticos, y este es precisamente uno de sus valores, la amplitud temática que tiene de la poesía de Nancy, y también la amplitud estilística, porque teniendo ella sus propias características como escritora, a la misma vez es capaz de asumir múltiples voces, múltiples miradas, desde el héroe hasta lo cotidiano, desde lo más culto hasta lo popular, que también es culto, lógicamente. Nancy, en este libro, yo quería señalar 2 aspectos que me parecen muy interesantes. Uno, y son 2 aspectos que creo que se ven a lo largo de toda su poesía. El primero de ellos es la capacidad de Nancy para asumir otras voces, es decir, para asumir la voz del otro, de los otros. El escritor, el poeta, generalmente asume un yo poemático que no tiene que identificarse precisamente con el yo del autor. Ese yo poemático, que se llama habitualmente sujeto lírico, generalmente en la poesía está muy cerca del yo creador, pero siempre lógicamente está ahí un proceso discursivo, un proceso de concreción de la imagen y del pensamiento. Pero en el caso de Nancy, estoy pensando en poemas como Amo a mi amo, Mujer negra, en los que ella encarna la voz de sujetos que han sufrido discriminación en algún proceso, momento de la historia. Y digo en algún momento de la historia porque ella es capaz de hablar en presente, no solo desde su tiempo vital, sino en un presente que pudiéramos decir histórico, porque está hablando hoy, pero ese hoy puede ser desde hace muchos siglos. Como dice Nancy en un poema, su ruiseñor canta una pena de siglos, y ella es capaz de asumir la voz del otro en sus poemas, pero sin que esta asunción de otra voz sea manida ni sea evidente. Es decir, que es una postura, en mi opinión, de un poeta clásico capaz de desdoblarse en otros yoes sin que ese desdoblamiento implique una ruptura visible ni un empate visible. También esto tiene que ver mucho con la postura de Nancy frente al lenguaje. Yo pienso que ella es habitada por el lenguaje, pero a la misma vez habita el lenguaje en una medida muy equilibrada, lo cual también es un rasgo clásico de su poesía. Y el otro aspecto que quería referirme de la poesía de Nancy es la luminosidad que aparece en todos sus textos. La luminosidad me refiero en cuanto a la imagen y en cuanto al trabajo con el lenguaje. En cuanto a la imagen, porque los textos de Nancy, si bien son muy universales, también transpiran lo que pudiéramos llamar la caribeñidad. El sol está en los textos de Nancy y uno puede percibirlo. Quizás el poema más antológico en este aspecto es Cotorra que atraviesa Manrique, donde termina diciendo Nancy que la imagen de ese texto parece un cuadro del andaluz. Y quería señalar estos 2 aspectos. ¿Por qué? Porque la cotidianidad tiene mucho que ver con la luz en Cuba y en las islas en general y en el Caribe. Y también la variedad temática, la variedad estilística converge, pienso yo, con la heterogeneidad que es propia de las islas en que habitamos en el Caribe. Y finalmente, algo que no se puede dejar de señalar, y es el factor oralidad. Por esa razón yo no traje ningún texto escrito, porque yo también provengo del texto oral, y hago referencia a la oralidad. ¿Por qué? Porque este libro, La Silla Dorada, viene acompañado de un CD
una antología audiovisual preparada y dirigida por Juana María Cordones Cook, donde los textos que están en el libro aparecen también en el disco, leídos en formato video por Nancy Morejón, por lo cual podemos hacer una lectura doble, la lectura en silencio y después escuchar a la poeta leyéndolos, lo cual significa, pienso yo, un privilegio que tienen los lectores, porque generalmente cuando estamos leyendo estamos pensando en una voz silenciosa, una voz interior, y aquí tenemos la posibilidad de contrastar esa voz interior nuestra con la voz palpable, con la voz viva de Nancy Morejón. Muchas gracias. Bueno, querido amigo, es muy difícil para mí realmente decirte algunas palabras sobre estos libros. Yo creo que mi deber y mi placer es agradecerles su presencia esta mañana tan lluviosa, tan complicada, tan difícil para moverse en la ciudad y estar aquí conmigo, con el resto de los colegas que han hecho posible estos dos libros. Quería agradecer la presencia aquí de algunos amigos, de algunos colegas y de la clase del Instituto Preuniversitario de aquí de La Habana, cuyo profesor es José Alberto Valdés. Estoy contenta, estoy muy contenta, no lo quiero ocultar, no tengo por qué ocultarlo. Contenta porque a mi derecha está no viejo, porque ni él ni yo somos viejos, pero un amigo de muchos años, de muchas décadas, en el bregar de la poesía, que siempre encontró un espacio en su ciudad, su ciudad elegida, que es Matanzas, porque en realidad, voy a decir un secreto aquí, Alfredo nació en Holguín, pero muy joven se desplazó al occidente y encontró su definición mejor en Matanzas. Yo creo que estos libros son bellísimos. Quiero agradecer la generosidad también porque aquí hay dos generaciones, Alfredo Saldívar por una parte y Leandro Camargo, que es un editor inefable y que trabajó con una gran seriedad, con una gran profundidad, La Silla Dorada, que era una edición compleja, puesto que era una edición, una antología hecha por Juana María Cordones Cook, y por primera vez es un libro, un poemario que incluye un CD, es decir, un disco en donde yo digo mis poemas. Yo quiero agradecer mucho a ellos dos, en presencia de ellos mismos, de este trabajo tan acabado, tan serio, tan bonito. Les quiero agradecer también a los dos la generosidad de llamarme pintora, que no me creo, yo dibujo y yo creo que es una expresión legítima, pero personalmente yo no me considero una pintora. Es una manera, bueno, de ver ahí cómo se pueden truncar la metáfora, los poemas, los versos, con esos dibujos que comencé alguna vez yo cuando estaba al cuidado de mi madre muy enferma, y entonces teníamos falta de luz eléctrica, y de pronto al final, cuando la luz regresaba, yo intentaba escribir, no podía escribir, y lo que me salieron fueron esos dibujos que en realidad sirvieron ahora para otras ediciones también, pero para esta bellísima edición de La Silla Dorada. Más allá de estos agradecimientos está mi tributo, como siempre, a dos grandes de la cultura cubana, una pintora y un poeta, ambos que fueron muy amigos y que además eran del mismo signo zodiacal, del signo de Cáncer. Lolo Soldevilla, que me prestó su título para La Silla Dorada, y Nicolás Guillén. Ellos están presentes en mí, pero Saldívar en su presentación citaba, que además está en el libro Cantares, el poema La Claridad, que él prefiere mucho, y ese poema que se llama La Claridad está dedicado a alguien para mí esencial y fundamental para mi desarrollo literario e intelectual, mi profesor
mi colega, mi amigo hoy por hoy, que es Roberto Fernández Retamar. Y quiero yo hacer constar eso aquí en esta mañana de tanta felicidad. Entonces yo debo leer algunos poemas de cada uno de estos libros y nada, leer esos poemas, no los voy a agobiar leyéndoles, porque además uno de los libros tiene ese CD. Voy a comenzar leyendo dos poemas de cada uno de estos libros. Una rosa. Los ojos de Abel Santamaría están en el jardín. Mi hermano duerme bajo las semillas. Santiago alumbra la frescura del tiempo que nos tocó vivir. Un niño baila el dulce aire de julio en la montaña. Alguien escucha su canción bajo el estruendo puro de una rosa. Un poema en prosa. Los sueños son políticos. Muy lejos, entre el mar azul que se agita como si debajo hubiera un motorcito aceitado, muy lejos se alza una ciudad mediana. Yo estoy del lado de acá, sobre unos horcones que fueron un embarcadero. Allí estoy junto a mis padres. Detrás de mis padres, muchos negros contemplan la ciudad mediana. Tienen las caras apoyadas sobre la barbilla, tan contemplativos los morenos que su mirada parece estupefacta. Yo también miro atentamente. Hay otro embarcadero hacia la izquierda y sobre el mar tiránico restos de un bar. Los negros y las negras bailan arrítmicos sobre un son del beni. Los del lado de acá miramos cada vez más sorprendidos. De pronto el mar se agita, el bar marino se aleja y se acerca, se cae y se levanta. Me caigo y me levanto, todos los horcones se tambalean, los negros somos una masa informe. Mi madre se cae y se levanta, mi padre se levanta y cae. Tiro los brazos para sujetarlos e impedir que se sumerjan. Oh amor, mamá tiene el rostro sufrido y la mirada vaguísima. No se queja, pero siento que padece tanto. Mi padre es el único estoico. El mar ya no es el mar, es fango. Aparecen anclas, plantas acuáticas. Los negros son obreros, los obreros son algas. ¿Qué importa? Somos la gran vorágine, una inmensa vorágine. Estos son en realidad poemas inéditos y poemas nuevos del siglo XXI, es decir, los años 2010, 2009. Los planetas redondos o la sentencia de las culebras. Los planetas se mueven como se mueven las limpias hojas del drago, largas, puntiagudas, frente a la puerta principal, dibujadas contra los débiles azules de un cielo lánguido sobre las lenguas de las culebras, cuyas sombras afirman que los planetas son redondos, mientras sus cuerpos huelen a rocío y a coco, y luego a humo hirviente de metralla injusta y disparada al azar. Culebras cuyas sombras van moviéndose como los planetas que dicen las lenguas de las culebras son redondos. Solas y ajenas al despertar de las semillas, bajo el sol acostumbrado de los trópicos en septiembre, las hojas del drago mueven su propia luz hacia lo alto de los tejados,
bajo las curvas de las culebras y estos débiles azules nuestros desmayados como la paz incierta de septiembre. Al vuelo. Hay aires en la mañana sola, bailando entre las plumas de los gorriones. Hay aires al mediodía, bailando entre las fauces de los tanques. Hay aires en la tarde, bailando entre los humos de la carne quemada. Hay aires en la noche trunca, bailando entre los gritos de un niño que sobrevivió. Entre las sombras de un patio hablan las plumas de los gorriones, clamando por una paz necesitada. Hay aires en la mañana quieta, volando ante mis ojos. Hay aires en la mañana nuestra, bailando entre las plumas de los gorriones. Y a mí no me gusta comentar los poemas, pero ese poema es un poema en realidad muy contra la guerra, contra la violencia, contra esas imágenes que a veces uno regresa a su casa bien cansado y enciende un televisor, un video, lo que fuera, y las imágenes que más impactan es la vida de la violencia gratuita, de la filosofía del despojo y ese mundo de tinieblas en que estamos envueltos hoy. Yo quería terminar con dos poemas, uno pequeño y otro que dice mucho de esa condición insular de Cuba. Dice: nunca vi grandes lagos en esta isla que me viera nacer. Nunca vi grandes lagos, o breves lagos verdes, o amarillos, o simples lagos límpidos en el centro del valle. Mas cuando silba el huracán, mis ropas se desgajan, y el nudo en la garganta, y el salto que sube hasta los sesos, y el nido de mis gorriones, revuelto, húmedo, vacío. Cantares. Desde el cantar de los cantares, muchos quisieron confinar la poesía, pero el cantar de los cantares y el ulular de las jirafas en la jungla la salvaban, la acariciaban, la traían suavemente de la mano hasta depositarla en el segundo más fugaz de hoy. Buscando la verdad, la poesía fue creando la más antigua de las errancias y vagó sola durante muchos siglos, por los siglos de los siglos, desde el cantar de los cantares. Nadie la pudo contener, ninguno pudo hacerla suya, nadie siquiera logró domesticarla, ninguna la pudo interceptar, solo el pájaro azul de la mañana. Para terminar, poder quedarnos aquí un poco a escuchar a Desiderio Navarro. Un poema para Merceditas Valdés, un tributo a ella, pero en realidad un tributo a Luis Carbonell, que escuchó el poema por primera vez, ya muerta Merceditas, etcétera, y nunca olvidará que fue en el Teatro Nacional, donde yo trabajaba con Missy Agüero, y se le hizo un tributo a Merceditas, pero unos meses antes había estado ella junto a Celina González, que también acabamos de perder. Entonces, Merceditas. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Colibrí perfumado, va su pie diminuto bordando el adoquín adormecido. Mírenla como va cantando a solas en su barquito de miel y calabazas, y las abejas desoladas dibujando su rostro renacido. Merceditas, grita la luna blanca. Merceditas no es una sombra inesperada, no es una broma nunca, ni es un sueño, sino una voz recién cortada. Pero qué voz, pero qué sombra, qué sueño entrecortado.
Merceditas, vuelve a gritar la luna blanca. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Colibrí perfumado va su pie diminuto, bordando el adoquín adormecido. Montada sobre un pavo real de espumas, va cabalgando sobre Cuba. Mírenla bien, mírenla aquí, en su coral de soles fijos, en su coral de plumas sacras, en su fulgor de alcoholes sabios, en su esplendor de pulseras dormidas. Merceditas, grita la luna enardecida. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Colibrí perfumado va su pie diminuto, bordando el adoquín adormecido y un manto de oro fino cayendo para siempre entre las aguas breves del río. Muchísimas gracias. Bueno, para los que deseen adquirir el libro, los libros, Cantares y La Silla Dorada, están en venta aquí en la sala de aquí. Muchas gracias a todos por haber asistido.